Bienvenidos, amables aficionados, a una entrega nueva de su podcast Entre Trincheras. Esta semana traemos un episodio bastante peculiar, y es que, a diferencia del contenido que normalmente hemos estado viendo semana con semana, donde hemos estado haciendo algunos contenidos originales, pues para esta semana no es la excepción. El tema es que vamos a retroceder un poquito en la cadena de la información. ¿Y qué me refiero con esto? No nos vamos a enfocar específicamente en la NFL, sino vamos a dar un pasito atrás a las universidades, a el fútbol colegial. Y para eso traemos un episodio donde vamos a evaluar a todas esas casas de estudio que en realidad se han convertido en originales fábricas de talento para estar poniendo talento año con año en la NFL. Todas ellas tienen un programa bastante sólido de fútbol americano, con historias que tienen más de 100 años, inclusive todas han sido campeonas, todas tienen jugadores que han ganado el Heisman, todas tienen jugadores que van al draft este mes. De hecho, ya estamos en abril. Este mes tienen jugadores que van a ser seleccionados, tienen jugadores del Salón de la Fama. Vaya, equipos muy completos, y que en realidad son las fábricas de talento de la NFL. Vamos a verlo. Traemos el episodio de la fábrica de talento. ¿Qué vamos a evaluar de cada una de las universidades? Vamos a ver su historia y su legado. Vamos a ver jugadores en activo en la NFL, sobre todo el número, porque no podemos ver todo el roster. Ahorita se van a dar cuenta que en realidad son un montón de jugadores. Reconocimiento y campeonatos, leyendas y jugadores sobresalientes en su trayectoria en la universidad y en la NFL, así como evaluar un poquito su clase para este draft 2025, que estamos ya a unos pocos días de que comience. Entonces, son 6 universidades las que vamos a estar evaluando. Se trata de Ohio State, actuales campeones, su archirrival, la Universidad de Michigan, la Universidad de Georgia, para mí, la universidad más poderosa en fútbol americano, la Universidad de Alabama, el equipo al que yo, en realidad, todo el mundo sabe que yo le voy a los Vaqueros de Dallas, pero en colegial, si tuviera que escoger un equipo, sería Notre Dame y la Estatal de Luisiana, o LSU. Entonces, vamos a evaluar estas 6 universidades y empezamos con los actuales campeones. La Universidad de Ohio State fue fundada en 1870 en la ciudad de Columbus, Ohio. Los Buckeyes, como se hace llamar sus equipos deportivos, comienzan a jugar fútbol americano en 1890. Los Buckeyes juegan en el estadio Ohio, o en inglés Ohio Stadium, con una capacidad para 102,780 personas. Su director atlético es Ross Bjork y su entrenador al día de hoy es Ryan Day, y desde el 2019. Tuvieron una época de 1951 a 1978 bajo el mando de Woody Hayes, cuando ganaron 5 campeonatos nacionales. El más reciente campeonato pues es este de la última edición colegial, que es el primero donde el formato de playoffs se expandió. Pero no es la primera vez que el playoff se modifica. Por allá del 2014 fue la primera modificación, cuando en vez de poder posicionar al equipo que estuviera mejor rankeado en las encuestas de la prensa y de los coaches, entonces se estableció el formato de playoff con 4 equipos. En aquella ocasión, Ohio State Buckeyes, comandados por Urban Meyer, fueron quienes se hicieron con el campeonato. Bien, vamos a ver algunos números de la universidad. En resumen, campeonatos nacionales en la historia de la universidad, tenemos 9 para Ohio State. Ganadores del Heisman son 7. All American, Consensus All American. ¿Qué quiere decir?
unánimemente, 93 en toda su historia, son bastantes. Jugadores activos en la NFL en este momento, abril 2025, tenemos 52 jugadores registrados en plantillas de la NFL y tenemos 10 jugadores que estudiaron y jugaron en Ohio State en el Salón de la Fama de Canton, Ohio, en la NFL. Bien, vamos a pasar rápidamente a ver algunas leyendas que jugaron en Ohio State. Tenemos a Orlando Pace, tackle ofensivo, miembro del Salón de la Fama, 7 veces Pro Bowler, campeón del Super Bowl con aquellos Rams de Kurt Warner, jugadorazo Orlando Pace. Tenemos a Chris Carter, receptor abierto de los Vikingos de Minnesota, Hall of Famer, es miembro del Salón de la Fama, 8 veces Pro Bowler y es el segundo mayor cantidad de recepciones de los 90 solamente por detrás de Jerry Rice. Tenemos también al corredor Eddie George, aquel jugador legendario con los Titanes de Tennessee que después tuvo un paso efímero por los Vaqueros de Dallas. Eddie George, 10,441 yardas terrestres en la NFL, fue el jugador ofensivo del año 2000 y ha sido seleccionado al tazón de los profesionales 4 veces. Tenemos también a Archie Griffin, jugador único en la historia en ganar 2 veces el trofeo Heisman en el año 1974 y 1975. Tenemos también a un jugador legendario y especial, Dick LeBeau, jugador que estuvo nominado a 3 tazones para profesionales y fue nominado y está en el Salón de la Fama. Pero no solamente eso. También como entrenador lo ha hecho de una forma espectacular y es que ha tenido una trayectoria memorable como coordinador defensivo de los Bengalíes de Cincinnati y de los Acereros de Pittsburgh. En total, entre su etapa de jugador y su etapa como entrenador, estuvo 59 temporadas en activo en la NFL. Números espectaculares para el Salón de la Fama Dick LeBeau. También tenemos a Troy Smith, este jugador que en la NFL en realidad pasó sin pena ni gloria, pero mientras estaba en la universidad fue ganador del trofeo Heisman en el 2006 y llevó a Ohio State al campeonato nacional. Tenemos también a los hermanitos Bosa. Nick Bosa con los 49 de San Francisco, jugador defensivo del año 2022, 4 veces nominado al Pro Bowl, uno de los mejores pass rushers actuales. Y su hermano Joey ha asistido a 5 tazones para profesionales y también fue el defensivo novato del año en el 2016. Nada mal para este par de hermanos, Nick Bosa como jugador defensivo del año, Joey Bosa como jugador novato defensivo del año. Grandes alas defensivos los dos. Y complementan el top 10 de jugadores de Ohio State, Ezekiel Zeke Elliott. Campeón nacional en el 2014, también fue el MVP de este campeonato nacional, primero que les comentaba, bajo el mando de Urban Meyer en formato de playoff. 2 veces líder corredor en yardas de la NFL y nominado a 3 Pro Bowls, todos ellos con mis Vaqueros de Dallas. ¡Go Zeke! Pero bueno, hasta aquí el top 10 de leyendas de Ohio State. Si pasamos nada más rapidito a mención honorífica, tenemos a Jack Tatum, tremendo safety golpeador de aquellos Raiders de los 70s, 3 veces Pro Bowlers y pues campeón del Super Bowl 11. Tenemos también a AJ Hawk, linebacker. Fue campeón con los Packers y suma más de 900 tacleadas en la NFL, ya retirado. Tenemos a Chase Young, que mencionábamos hace algunos episodios. Definitivamente fue un gran jugador en la Universidad de Ohio State y se despachó con el título de defensivo novato del año en el año 2020. Y por último, Terry Glenn, aquel jugador que jugó en los Patriotas de el coach Bill Parcells y después lo acompañó a los Vaqueros de Dallas, ganador del Biletnikoff Award en 1995 para el mejor receptor de la liga,
colegial, ¿verdad? Y campeón del Super Bowl con los Patriotas, con Drew Bledsoe por allá del año 96. Bien, ¿qué ofrece Ohio State para esta camada 2025 en el draft? Tenemos en la primera ronda, sí está sano porque tuvo una lesión importante en donde se lesionó la patela de su rodilla, Josh Simmons, tackle, probablemente el mejor de su clase, sí lo puede demostrar, si en realidad los doctores deciden que va a tener una carrera profesional, será tomado en la primera ronda, de lo contrario probablemente vaya a caer en el draft. Tenemos también al receptor Emeka Egbuka para ser tomado entre mediados de la primera ronda y mediados de la segunda ronda. Si los Vaqueros de Dallas tienen un escenario en el que decidan intercambiar la selección número 12 y retroceder algunos espacios, para mí sería un excelente prospecto. Tenemos también a Jack Sawyer a la defensivo. La realidad es que puede ser tomado entre la segunda y la tercera ronda. También tenemos al par de corredores de Ohio State, Quinshon Judkins, a ser tomado entre la segunda y la cuarta ronda, y su compañero Trevion Henderson, que también está proyectado más o menos en el mismo rango. Tenemos después a JT Tomalo como ala defensivo, complemento de Jack Sawyer del otro lado, entre la tercera y la cuarta ronda. Tenemos también al esquinero Denzel Burke a ser tomado entre la tercera y quinta ronda. Will Howard como mariscal de campo, todo se veía bien, era el mariscal de campo campeón del colegial, pero tuvo un combine horroroso. Sin puntería, aventando los pases a diestra y siniestra, fue muy criticado en redes, aún así creo que está para ser tomado entre la tercera y la quinta ronda. Y por último en el top 10, el guardia Donovan Jackson, que también está entre la tercera y la sexta ronda. La realidad de las cosas es que los scouts todavía no deciden cómo rankear muy bien los guardias en esta camada. Hasta aquí la información de Ohio State. Pasamos con su archirrival, los Wolverines de la Universidad de Michigan. La Universidad de Michigan fue fundada en 1817 en la ciudad de Ann Arbor, en el estado de Michigan, y los Wolverines es como se llaman sus equipos deportivos. Juegan en el estadio Michigan Stadium, que alberga a 107,601 personas. Este es el estadio colegial más grande del mundo. Se le conoce como The Big House por sus dimensiones especiales. El director atlético es Wardy Manuel y su entrenador recientemente, desde el 2024, es Sharon Moore. Michigan es el programa también con más victorias en la historia del fútbol colegial. Ojo, no más campeonatos, sino más victorias. Y adivinen quién le sigue en segundo lugar, su archirrival Ohio State, como dos de las universidades más legendarias. Esta rivalidad en realidad es tan grande que cadenas como ESPN lo han denominado la rivalidad americana más grande de la historia. El juego entre las dos escuadras se le conoce como The Game y ha sido un evento que ha generado muchísima trayectoria, donde todo mundo lo sigue, donde año con año mucha previa, mucha investigación, muchas entrevistas, se tiran unos a otros. Vaya, un clásico de aquellos que solamente la prensa puede calentar así para darle saborcito, ¿no? Entonces, The Game, el partido entre Ohio State y la Universidad de Michigan, el encuentro colegial como la mayor rivalidad en la historia. Y este encuentro tiene un saldo de 62 victorias para Michigan y 51 por Ohio State, y a lo largo de toda su larga trayectoria, 6 empates. Entonces, pues bastante importante. Ahora, Michigan hacía rato que no figuraba, pero en el 2023 se coronó bajo el mando de Jim Harbaugh. De ahí nos tendríamos que remontar hasta 1997, cuando Tom Brady estaba en el equipo como quarterback suplente. Ahora, vamos a ver algunos números para la Universidad de Michigan. Campeonatos nacionales, 12, bastante elevado. Heisman, tenemos solamente 3 jugadores que se han llevado el Heisman. Actualmente en la NFL, en los equipos, tenemos inscritos 52 jugadores que asistieron a la Universidad de Michigan. En el Salón de la Fama
tenemos 11 jugadores que fueron a la Universidad de Michigan. Ojo, Salón de la Fama de la NFL. Y tenemos como All-American unánimes o Consensus All-American 89 jugadores a lo largo de la historia de la universidad. Vamos a ver rápidamente sus leyendas. En lugar número 1, sin lugar a dudas, Tom Brady, la cabra, el GOAT. No hay mucho más que decir. 7 Super Bowls, lo logró todo. Indiscutiblemente el mejor jugador de la historia. Entonces, Tom Brady, número 1 en la Universidad de Michigan, seguido por Charles Woodson, quien también, como esquinero, está en el Salón de la Fama. Fue el jugador del año, el jugador defensivo del año 2009 y fue campeón del Super Bowl. Charles Woodson, excelente carrera. Lo complementa Steve Hutchinson como guardia, también Salón de la Fama, Hall of Famer, 7 veces nominado al Tazón de los Profesionales, 5 veces nominado All Pro, grandes números. Después pasamos con Ty Law, el esquinero, Hall of Famer, miembro del Salón de la Fama, 3 veces campeón del Super Bowl en aquella legendaria defensa de Bill Belichick a inicios de la dinastía de los Patriotas. Desmond Howard complementando la lista, fue el Heisman en 1991, en realidad como receptor quedó significativamente a deber, pero como especialista de regresos de patada era de élite, fue el MVP del Super Bowl 31. Tenemos también Tom Harmon, un histórico de la Universidad de Michigan que como quarterback / corredor, porque era medio híbrido en aquellas épocas, ganó el Heisman en 1940 y era el líder de anotaciones de todo el país en aquellas épocas. J.J. McCarthy, campeón nacional del 2023 y tiene el récord de más victorias como mariscal de campo en la Universidad de Michigan. Aiden Hutchinson, excelente pass rusher, fue el finalista del jugador defensivo novato del año 2022 y a pesar de que cerró la campaña pasada con una lesión de consideración, pues ha sido nominado a varios Pro Bowls y su carrera todavía, si sana su rodilla, irá en ascenso. Y por último, Dan Dierdorf, tackle ofensivo, también miembro del Salón de la Fama, 6 veces jugador del Tazón de los Profesionales, sumamente dominante para su era. Y aquí nos llevamos 2 menciones honoríficas. Braylon Edwards, el receptor que fue tomado por los Cafés de Cleveland hace ya algunos años, se llevó el Biletnikoff Award y es el receptor con más recepciones en la historia de la Universidad de Michigan. Y tenemos también a Mike Hart, corredor histórico en yardas terrestres para Michigan. ¿Y qué ofrece Michigan en este draft 2025? Tenemos en la primera ronda al tackle defensivo Mason Graham. Pues normalmente está proyectado para no salir del top 5. Lo complementan y dependiendo de cómo le vaya, porque terminó la campaña con una lesión en la rodilla y lo único que está pendiente es ver si va a correr las 40 yardas o no, para ver si recuperó posterior a su cirugía su rodilla. Eso lo sabremos hasta el día 14 de abril. Se trata de Will Johnson, el esquinero. Si es así, muy probablemente vaya a ser seleccionado en el top 10. De lo contrario, probablemente vaya a caer algunas posiciones, inclusive pudiese ser tomado fuera de la primera ronda. También en la primera ronda, un par de jugadores adicionales. Kenneth Grant, el mamut tackle defensivo, y el ala cerrado Colston Loveland, también pues proyectado entre primera y probablemente inicios de la segunda ronda. Por último, para complementar, Josiah Stewart es ala defensivo entre la segunda y la tercera ronda. Donovan Edwards como corredor entre tercera y cuarta ronda. Rod Moore, profundo safety fuerte, en la tercera y cuarta ronda. Derek Moore, linebacker, apoyador más bien de relleno, en la quinta ronda. Y Miles Hinton como tackle en la sexta ronda. Entonces Michigan, pues la verdad, esta clase muy fuerte en la parte alta, con los 4 seleccionados o proyectados para irse en la primera ronda y después una caída pues importante en el roster. Recordar que tienen a Sherrone Moore como entrenador en jefe, pero antes de esto estaba Jim Harbaugh. En el momento en el que Jim Harbaugh salta a los Chargers el año pasado,
Muchos de los jugadores de Michigan también utilizaron el portal de jugadores para salir de la universidad e irse con otros entrenadores, por lo que la fuerza que tenía el roster de Michigan se vio un poco mermada. Aún así, grandes prospectos. La Universidad de Georgia, que fue fundada en 1785 en la ciudad de Athens, Georgia, es la universidad pública más antigua de los Estados Unidos. El equipo de fútbol americano de Georgia se llama los Bulldogs y los Bulldogs juegan en el estadio Sanford con una capacidad para 93,033 personas. El director atlético es Josh Brooks y su entrenador desde el 2016 es el legendario Kirby Smart. Georgia tiene fuertes rivalidades con la Universidad de Florida y principalmente con la Universidad de Alabama. Bajo el mando de Kirby Smart, Georgia recuperó su identidad como una defensiva férrea, siendo la escuadra del 2021 considerada como la mejor defensiva colegial en la historia de este deporte. Smart tiene 2 campeonatos nacionales en el 2021 y en el 2022 y un fun fact de este equipo: cuando saltan a la cancha siempre tocan la canción de The Who, Baba O'Riley, gran pieza. Y una de sus tradiciones es que al ganar el partido, los alumnos corren a la capilla de la universidad que está situada próxima al estadio y hacen sonar la campana, pues ahora sí que al gusto, durante toda la tarde, noche y madrugada. Algunos números para la Universidad de Georgia: campeonatos nacionales, tenemos 4. Jugadores que ganaron el trofeo Heisman, tenemos 2. All-American unánimes o consensus All-American, tenemos 41. 53 jugadores empadronados en equipos de la NFL y 5 jugadores en el Salón de la Fama de Canton, Ohio. De ahí, vámonos a revisar algunos de los jugadores más legendarios que vistieron esta playera de la Universidad de Georgia. Tenemos en el número 1 al legendario Herschel Walker, quien le dio a Jerry Jones y a los Vaqueros de Dallas todas las herramientas para formar la dinastía de los 90s en aquel intercambio con los vikingos de Minnesota. Herschel Walker, The Trade, jugador de la Universidad de Georgia, fue el Heisman ganador en 1982, fue campeón nacional con la Universidad de Georgia en el 80 y tiene muchos récords históricos de yardas, de touchdowns y demás en la universidad. En segundo lugar tenemos a Champ Bailey, jugador también miembro del Salón de la Fama, 12 veces Pro Bowler como esquinero, definitivamente férreo. Yo lo recuerdo muy bien cuando era más joven en los Broncos de Denver y también por ahí en los Pieles Rojas de Washington. Tenemos también, complementando la lista, el legendario mariscal de campo de los Vikingos de Minnesota, Frank Tarkenton, miembro del Salón de la Fama, líder en yardas y touchdowns por pase al momento de su retiro. Lo complementa también un mariscal un poquito más joven, aunque ya también va algo crecidito, Matthew Stafford, con quien los Rams ganaron el Supertazón 51 y pues fue seleccionado en el draft del 2019 como la primera selección general. A Matthew Stafford también lo complementa como receptor Hines Ward, el Sonrisas Ward de la Universidad de Georgia, jugador de los Steelers de Pittsburgh, 2 veces campeón del Super Bowl, MVP del Super Bowl 40. Entonces, el Sonrisas Ward, ex alumno de la Universidad de Georgia. También tenemos por ahí a Richard Seymour, aquel estandarte de la defensa de Bill Belichick, también con los Patriotas, 3 veces campeón del Super Bowl, miembro del Salón de la Fama. Tenemos a el general Terrell Davis, uno de mis jugadores favoritos en la historia, 2 veces campeón del Super Bowl, MVP del Super Bowl 32 con Mike Shanahan y los Denver Broncos. Tenemos también a Roquan Smith, jugador actual de los Baltimore Ravens, seleccionado por los Chicago Bears en la primera ronda. Él 2 veces ha sido nominado All Pro en la NFL y fue seleccionado y ganador más bien del award
Butkus o el premio Butkus en el 2017 al mejor linebacker o apoyador de la liga. Tenemos también a Nick Chubb, corredor importantísimo con los Cafés de Cleveland, que tuvo 4 Pro Bowls, 4 campañas de Pro Bowls, y pues antes de tener su lesión drástica contra los Acereros de Pittsburgh, había en más de 2 ocasiones sido el líder corredor de toda la NFL. Y por último, complementando el top 10, tenemos a Frank Sinkwich, quien ganó el Heisman en 1942 y llevó a Georgia a su primer campeonato nacional. Tenemos como mención honorífica a Stetson Bennett, mariscal de campo, 2 veces campeón nacional en el 2021 y 2022, MVP en el colegial en estas 2 ocasiones. Sin embargo, Stetson Bennett pues no ha despegado en su carrera y se encuentra pues como suplente en los Rams de Los Ángeles. Tenemos también, aún como mención honorífica, pero con altas posibilidades de colarse a la parte superior, a Brock Bowers. Y es que el ala cerrado mejor en la historia de la Universidad de Georgia fue nominado al Pro Bowl en su primera campaña y rompió el récord de más yardas recibidas para un novato en la posición de ala cerrado, que tenía desde 1961, cuando Mike Ditka estableció el récord de no haber sido roto. Lo logró el año pasado en los Raiders de Las Vegas sin mariscal de campo. Entonces, ahora que está Geno Smith, Brock Bowers pinta para tener todavía mejores oportunidades, y no sabemos dónde vaya a parar su carrera. El novato que está entrando apenas a su segundo campaña pinta aquí como mención honorífica. ¿Y qué tiene Georgia que ofrecer en esta campaña? Pues si su estandarte es la defensa, vámonos por ahí. Tenemos como ala defensivo a Michael Williams. Pinta para irse en la primera ronda, aunque hay algunas dudas sobre si debería de ser al principio o al final, toda vez que no se define muy bien si es un apoyador o si es más bien un ala defensivo. Tenemos también a Jalen Walker, otro apoyador de la Universidad de Georgia, también proyectado para irse en la primera ronda y también utilizado en este esquema híbrido de Kirby Smart, donde no sabemos si es pues un jugador que juegue en la línea defensiva o que más bien esté atrás y que tenga responsabilidades de cubrir alas cerrados y demás. Lo complementa también en la primera ronda el profundo Malachi Starks. Este sí, definitivamente, sin duda, posición safety profundo, probablemente el mejor de la colegial. Entonces, primera ronda sin duda. Si la posición fuera distinta a la de safety, seguramente sería top 5, pero como no es así, seguramente será tomado en las rondas posteriores. Pasamos por ahí a Tate Ratledge como guardia, proyectado para ser tomado entre la segunda y la tercera ronda. Dylan Fairchild como guardia, a ser tomado en la tercera ronda. Jared Wilson como centro, también en la tercera ronda. Una línea ofensiva pues bastante decente. Small Mondon como linebacker central en la tercera, cuarta ronda. Trevor Etienne, hermano de Travis, también aquel Travis que salió de la Universidad de Clemson y que juega para los Jaguares de Jacksonville, pues su hermano Trevor, con un físico un poquito todavía menor, seleccionado para ser tomado en la cuarta ronda. Tyron Ingram Dawkins como ala defensivo para la quinta ronda. Y por último, Nasir Stackhouse, también tackle nariz, para ser seleccionado en la quinta ronda. Bien, hasta aquí los jugadores de la Universidad de Georgia. Vamos a continuar con el resto de las universidades, pero antes vamos a una breve pausa. Este episodio es grabado en Top Sports Collectibles. Top Sports Collectibles tiene los mejores artículos de memorabilia firmados y certificados de las casas certificadoras más confiables. NFL, NBA, MLB, soccer o de cualquier deporte. Todo está en Top Sports. Si no lo tienen, se cotiza sin compromiso y se consigue.
Tienen también una gran variedad de tarjetas deportivas en caja, sobres o tarjetas individuales, todo lo necesario para armar tu mejor colección. Ven y conoce el gran showroom que tienen en Nave Tampiquito, en San Pedro Garza García, horarios lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde o con previa cita. Para mayor información puedes ver el link que está al final del episodio y revisar sus redes sociales. Top Sports Collectible tiene lo que tú estás buscando. Bien, estamos de vuelta y vamos a continuar analizando las universidades que traemos en esta ocasión, verdaderas fábricas de talento, y pasamos con la que a mi gusto es la mejor de todas y la que más talento ha puesto constantemente. Se trata de la Universidad de Alabama. Fundada en 1820 en la ciudad de Tuscaloosa, ahí en Alabama, la Marea Púrpura, como se le hace llamar a sus equipos, Crimson Tide en inglés, comienza a jugar fútbol americano en 1892. Juegan en el Bryant-Denny Stadium para 100,077 personas. Su director atlético es Greg Byrne y su entrenador es Kalen DeBoer desde el 2024. Alabama ha tenido a dos de los entrenadores más legendarios en la historia de este deporte en los rangos colegiales. Se trata de Paul Bear Bryant, quien los entrenó desde 1958 y hasta 1982, logrando 232 victorias y 6 campeonatos nacionales. Y el otro entrenador, el legendario y mágico Nick Saban, quien los entrenó desde el 2007 y hasta el 2023, y bajo su mando capturaron 206 victorias y también 6 campeonatos nacionales. Alabama, viendo los números, 18 campeonatos nacionales, siendo la universidad, pues ahora sí que con más títulos, empatada con Yale. Sin embargo, los de Yale sí son muy al inicio de cuando empezaba este deporte y los de Alabama son mucho más recientes. Tenemos a 4 ganadores del trofeo Heisman en la universidad, 64 jugadores de la universidad empadronados en algún roster de la NFL, 8 miembros del Salón de la Fama y 84 jugadores unánimemente nombrados All-American o Consensus All-American. Vamos a ver rápidamente algunos de los grandes jugadores que pasaron por aquí. La realidad de las cosas es que la sección de mención honorífica para esta universidad también es grande, pero vámonos primero con los más importantes. Sin lugar a dudas, encabeza la lista Derrick Henry, corredor, Heisman del 2015, campeón del 2015 con la Universidad de Alabama también, líder de yardas en la NFL en 2 ocasiones, jugador ofensivo del año 2020 y pues en el 2020 también se despachó con más de 2,000 yardas terrestres. Derrick Henry definitivamente un fuera de serie y lo tuvo pues Nick Saban y lo aprovechó al máximo. Continuamos con el legendario mariscal Joe Namath, Hall of Famer, campeón del Super Bowl número 3 con los Jets de Nueva York, MVP en la campaña 1968. Después, como receptor, Julio Jones, aquel jugador que pues, fue seleccionado por los Halcones de Atlanta 7 veces al Pro Bowl, 2 veces líder en yardas recibidas, más de 13,000 yardas en su carrera, legendario también Julio Jones. En la parte defensiva, uno de los más grandes en la historia, Derrick Thomas, Hall of Famer, 9 veces llamado al tazón de los profesionales, 126.5 derribos de mariscal de campo en la NFL. Bart Starr, quarterback, también legendario de aquel inicio de los empacadores del coach Lombardi. Se trata de un miembro del Salón de la Fama, 2 veces nombrado al MVP del Super Bowl y 5 veces campeón de la NFL previo a la fusión. Ozzie Newsome, legendario ala cerrado, jugador del Salón de la Fama, 3 veces nominado al tazón de los profesionales, 6,741 yardas en su carrera. CJ Mosley, el apoyador, aquel que fue seleccionado por los Baltimore Ravens y que después pasaría a los Jets de Nueva York. CJ Mosley,
Butkus Award en el 2013, recordar que se le da al mejor apoyador de la campaña, campeón en el 11 y en el 2012 también, 5 veces llamado al Pro Bowl y líder de tacleadas de toda la NFL en el 2021. Amari Cooper, te extrañamos en Dallas. Bill Etnikoff Award al mejor receptor de la liga colegial en el 2014. Muchos récords en la Universidad de Alabama, tanto touchdowns como yardas aéreas. Lo complementa Mark Ingram, aquel corredor legendario con los Santos de Nueva Orleans, ganador del Heisman en el 2009, campeón nacional también con ellos en ese año. Devonta Smith, para cerrar la lista de los 10, campeón nacional en el 2017 y en el 2020 en la Universidad de Alabama y ganador del trofeo Heisman en el 2020. No todas las leyendas de Alabama podían estar en la lista, algunos se tenían que quedar fuera del top 10, pero vamos a mencionar algunos que a lo mejor tendría caso hacerles cabida en la lista. Sean Alexander con los Seahawks, gran corredor, portada del Madden, MVP de la campaña 2005, líder de touchdowns en esa campaña. Jonathan Allen, el Bednarik y Lombardi Award All-American y todo eso en el 2016, previo más bien a haber sido seleccionado en la primera ronda por los Redskins. Will Anderson, Bednarik y Lombardi también 2022, campeón nacional en el 2020, previo a haber sido seleccionado por los Tejanos como el tercer jugador de ese draft. Tua Tagovailoa, quarterback, MVP nacional en el 2017, misma campaña en la que llevó a Alabama al campeonato nacional. Bryce Young, también pues el mariscal de campo que fue nominado al Heisman en el 2021, lo ganó, también ganó la nominación All American unánime y también es poseedor de múltiples récords en la Universidad de Alabama. Y por último, Ken Stabler, aquel legendario mariscal de campo de los Raiders, en aquellas épocas pues de los Oakland Raiders, 4 veces nombrado al Pro Bowl y también pues se hizo con el Super Bowl 11. Entonces, Alabama realmente por talento no paramos. ¿Qué nos ofrecen en esta clase? Ya les comentaba que Nick Saban decidió retirarse. Llega Kalen DeBoer, que también es un excelente entrenador que hizo lo propio con la Universidad de Washington, pero muchos de los jugadores decidieron probar suerte en otro lado. Entonces, Alabama también sufrió una clase de desbandada, pero aún así tiene algunas piezas interesantes que ofrecer para este draft 2025. Empezamos en la parte más alta, Tyler Booker como guardia, probablemente a ser seleccionado en la primera ronda, junto con el apoyador Jihad Campbell, también con proyección en la primera ronda. Después el mariscal que genera un montón de dudas, Jalen Milroe, y es que corre como Lamar Jackson, pero tiene más intercepciones que Jameis Winston, entonces, dudoso lo que pueda hacer por ahí Jalen Milroe. Por lo pronto hay que apostarle ese talento, segunda ronda. Malachi Moore como safety, tercera ronda. James Burnip, cuarta ronda. Tenemos por ahí a Quay Robinson, linebacker, también de cuarta ronda. CJ Dipre como ala cerrado, quinta ronda. Robbie Aust, también el otro ala cerrado, más bloqueador este último, en la sexta ronda. Tim Smith y Jameis Otis como sexta y séptima ronda. Ya en realidad pues en la parte final del draft. Entonces, no es la mejor camada para Alabama, también se vio en el resultado. Sin embargo, pues es una de las universidades legendarias y estoy seguro que próximamente el entrenador de Boer seguirá su labor de reclutamiento y seguiremos viendo clases de reclutamiento importantísimas de Alabama, que seguirá siendo una fábrica exportadora de talento a la NFL. Continuamos con la universidad que a mí más me gusta, la Universidad de Notre Dame. La universidad fue fundada en 1842 en la ciudad de South Bend, Indiana. Los irlandeses peleadores, como se les conoce a sus equipos, juegan en el Notre Dame Stadium con capacidad para 77,622 personas y juegan desde 1887. El director deportivo de la universidad es Pete Bevacqua y su entrenador desde el 2021 es Marcus Freeman.
Es la universidad católica privada más importante de los Estados Unidos y no pertenece a ninguna conferencia colegial. Tenemos por ahí algunos entrenadores legendarios, entre ellos Knute Rockne y Frank Leahy, cada uno con 4 títulos de campeonatos nacionales. Después tenemos a Ara Parseghian, que tiene 2, y Lou Holtz con un solo título. La película de Rudy está basada en esta universidad y su lema al salir al campo está pegado en un letrero justo antes de salir al campo en el túnel y dice "Play like a champion today". Siempre que salen los jugadores tratan de tocar y de pegarle a esa, pues ahora sí que a esa placa que está en la salida del túnel, legendario. Y pues bueno, Notre Dame, gran campaña en la campaña pasada, son los actuales subcampeones, toda vez que Ohio State se hizo con el título. Notre Dame en los números, tenemos 11 campeonatos nacionales, 7 jugadores que ganaron el trofeo Heisman, 43 jugadores empadronados en algún equipo de la NFL, 14 miembros del Salón de la Fama y 109 jugadores consensus All-American seleccionados unánimemente en la historia de la universidad. Y es que si pasamos a ver los nombres de algunas de las leyendas que están en esta universidad, no es de sorprenderse. Empezamos con el legendario Joe Cool, Joe Montana, mariscal con 4 anillos del Supertazón, 3 veces nombrado MVP del mismo, obviamente Salón de la Fama. Sí, seguimos con el híbrido corredor / mariscal de campo, Paul Hornung, leyenda de la universidad, quien ganó el Heisman en 1956, fue MVP de la NFL en 1961 y fue 4 veces campeón de la NFL previo a la época del Supertazón. Continuamos con el receptor Tim Brown, Heisman de 1987, 2 veces All-American, 9 veces llamado al Pro Bowl, Salón de la Fama, 1094 recepciones en su campaña. Pasamos con el liniero defensivo Alan Page, campeón nacional de la campaña 1966, MVP de 1971 en la NFL como jugador defensivo. Solamente él y Lawrence Taylor lo han logrado. Obviamente Alan Page está en el Salón de la Fama. Corredor, Jerome Bettis, aquel jugador pues robusto, corredor, pesado, que tiene 13,662 yardas. El camión Jerome Bettis, ganador del Super Bowl 40 y pues Hall of Famer sin lugar a dudas. Por ahí, complementando, tenemos a Dave Casper, ala cerrado, Hall of Famer, ganó el Super Bowl 11, 5 veces nombrado al Tazón de los Profesionales. Rajiv Ismail, el cohete, ganó el trofeo Walter Camp en 1990, se quedó corto de ganar el Heisman en esa misma campaña y al terminar su carrera en la NFL jugó en el fútbol canadiense, donde fue nominado como MVP. Tenemos a Joe Theismann también, quien estuvo a nada y quedó como segundo en la votación por el Heisman en 1970, MVP de la NFL en 1983 y campeón del Super Bowl 18. Continuamos con Johnny Lujack, Heisman de 1947 y 3 veces campeón nacional con la Universidad de Notre Dame. Y por último, Nick Boniconti, Hall of Famer, 2 veces campeón del Super Bowl, 2 veces Pro Bowl como apoyador legendario de los Colts de Indianápolis. Y pues aquí la mención honorífica va para Daniel Rudiger, alias Rudy. Para mí personalmente una de las historias más bonitas del fútbol colegial y una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Si no la has visto, te la recomiendo ampliamente, Rudy, y podrás conocer también más acerca de la universidad y de todo lo que te platicaba alrededor de la misma. Ahora, ¿qué tiene que ofrecer Notre Dame en esta campaña? Tenemos la clase que la encabeza Benjamin Morrison, el esquinero que sufrió una lesión importante. Entonces va a depender también de lo que los doctores definan de cuándo podrán contar con él de regreso. Benjamin Morrison bien pudiera ser el primer esquinero tomado en el draft, pero dependerá de que su rodilla se lo permita.
Lo complementan Xavier Watts como safety, posicionado para ser tomado entre la primera y segunda ronda. Mitchell Evans, el ala cerrado, también buen compañero del mariscal de campo, tercera ronda. Howard Cross como tackle defensivo entre la segunda y la cuarta ronda. Riley Miles, igual como tackle defensivo en la cuarta ronda. Riley Leonard, del mariscal de campo corredor, en la quinta ronda. RJ Oven, ala defensivo, en la quinta ronda. Jack Kaiser, el apoyador, pues ahora sí que hasta la sexta ronda. Tosh Baker como tackle, sexta ronda, y Bo Collins como receptor en la séptima ronda. Definitivamente la camada de los subcampeones de Notre Dame, encabezada por muchas piezas clave, pero es que en realidad muchas de las piezas también que hicieron que Notre Dame llegara a esa etapa van a regresar para la campaña 2025 con la universidad. Entonces, la desbandada todavía no se da de esa gran escuadra y podemos esperar grandes cosas para el 2026. Por último, la Universidad de Louisiana State o LSU. Los Tigres, como se les conocen a este equipo, se formaron en 1893 y juegan en el Tiger Stadium con capacidad para 102,321 personas. La universidad fue fundada en 1860 en Baton Rouge, Luisiana, y su director atlético es Scott Woodward y su entrenador es Brian Kelly desde el 2021. Brian Kelly, legendario entrenador. Su último campeonato fue en el 2019 y 10 jugadores de este roster están actual en la NFL, ¿no? 10 jugadores solamente de la campaña 2019. Entre ellos destacan superestrellas como Joe Burrow, Justin Jefferson, Ja'Marr Chase y Derek Stingley. Estos 4 firmaron contrato en los últimos 3 años, extensión de contrato, y entre todos acumularon $666 millones si se suma el monto total de su contrato. El mantra de este equipo es Go Tigers, pero Go lo escriben en cajún francés, que es una herencia cultural muy fuerte de la Universidad de Luisiana. Se escribe G-E-A-U-X Tigers. Entonces, Geaux Tigers, se pronuncia Go Tigers y es por, como les decía, la fuerte influencia del cajún francés que cuenta la universidad. Números rápidos para LSU. Vámonos con los campeonatos nacionales. 4 para esta escuadra. 50 jugadores en la NFL. 3 de ellos han ganado el trofeo Heisman. 6 jugadores miembros del Salón de la Fama y 41 jugadores All-American unánimes en la historia de la universidad. Vamos a ver algunas leyendas que jugaron. Definitivamente los primeros 3 son jugadores que probablemente muy apenas arrancaron o alcanzaron a pisar, incluso algunos de ellos ni siquiera lo hicieron, la nueva era del Super Bowl, pero es que sus números previos en la historia antigua del deporte son legendarios. Empezamos con el corredor Steve Van Buren, Hall of Famer, 2 veces campeón de la NFL previo al Super Bowl, 7 veces All Pro, 4 veces ganador de la triple corona, es decir, mayor cantidad de acarreos, mayor cantidad de yardas y mayor cantidad de touchdowns anotados. 4 campañas distintas liderando las categorías. Pasamos con el fullback Jim Taylor, también Hall of Famer, 4 veces campeón de la NFL previo a la integración del Super Bowl. Este sí alcanzó a jugar en aquel primer Super Bowl con los Empacadores de Green Bay y fue el MVP. 6 veces nombrado All Pro, 5 veces llamado al tazón de los profesionales y se llevó la triple corona en el 62. Es decir, otra vez, más cantidad de yardas, más cantidad de touchdowns y más cantidad de acarreos. Pasando a Y.A. Tittle, el mariscal de campo, MVP, Hall of Famer, 7 veces llamado al Pro Bowl, 4 veces All Pro, definitivamente grandes números. Y si pasamos ahora sí a la era moderna, tenemos a Patrick Peterson, el legendario esquinero que se llevó el Thorpe y el Bednarik Award en el 2010. Fue nominado All American 8 veces
Tazón de los profesionales, 3 veces All Pro. Patrick Peterson, definitivamente legendario esquinero de esta universidad. Después, un par de linieros ofensivos. Tenemos a Alan Faneca, guardia legendario de los Acereros de Pittsburgh, Hall of Famer, 9 veces nominado al Tazón de los Profesionales, 8 veces nominado All Pro, campeón del Super Bowl 40. Tenemos también a Kevin Mawae, centro de los Chicago Bears, de los Titanes de Tennessee, de los Jets de Nueva York, Hall of Famer, 8 veces Pro Bowl, 7 veces All Pro. Después pasamos con Macaulay Culkin, mi pobre angelito, Joe Burrow, quien ganó el Heisman en el 2019, junto con el campeonato nacional, donde fue el MVP. También tenemos 2 Pro Bowls a su nombre, y es que cuando no ha tenido Pro Bowl es porque ha estado un poco lesionado, y pues obviamente perdieron aquel Super Bowl 51 frente a los Rams de Matthew Stafford. Entonces, pues bueno, Joe Burrow también importantísimo jugador, y de ahí pasamos con Billy Cannon, ala cerrado / corredor, hacia de las dos, ganó el Heisman en el 59, fue campeón nacional con la universidad en el 58, y por último, el par de receptores que todo el mundo estaba esperando, Justin Jefferson, el novato ofensivo del año 2020, 4 veces nombrado al Pro Bowl y líder de recepciones en el 2022, y su cómplice, Ja'Marr Chase, Biletnikoff Award 2019, ganador del campeonato 2019, novato del año ofensivo en el 2021, 4 veces llamado al Pro Bowl, y acaba de despacharse en 2024 con la triple corona para receptor. Mayor cantidad de recepciones, mayor cantidad de yardas recibidas y mayor cantidad de anotaciones aéreas. La mención honorífica para este equipo la complementan Tyrann Mathieu, el Honey Badger, como profundo, finalista del Heisman en el 2011, All-American, campeón del Super Bowl 54, 3 veces All-Pro. Devin White, quien ganó el Award Butkus, el premio Butkus al mejor linebacker, All-American, ganó el Super Bowl 55 y fue nominado a un Pro Bowl. Por último, Jamarcus Russell, Jamarcus Russell, MVP del Sugar Bowl 2006 y primera selección global de los Raiders, aunque sabemos que tuvo una desastrosa carrera profesional. Y complementa Leonard Fournette, corredor, primera selección del 2017, 3,830 yardas cuando estaba como LSU. Ahora sí que Lenny Fournette, gran corredor, campeón con Tom Brady y los Buccaneers en el Super Bowl 55. Y por último, ¿qué tiene que ofrecer LSU en esta clase del 2025? Empezamos desde la parte más alta. Will Campbell como tackle, primera ronda, probablemente top 10. Después Brady Swinson, ala defensivo en la segunda ronda. Mason Taylor como ala cerrado entre la segunda y la tercera ronda. Cy Alexander como esquinero en la cuarta ronda. Miles Fraser, guardia interno, también en la cuarta ronda. Emory Jones, tackle, cuarta ronda, y Savion Jones a la defensivo, quinta ronda. En realidad, una clase limitada para los de Luisiana. Bien, hasta aquí el episodio. Hemos analizado las 6 universidades, hemos visto su historia, hemos visto algunas leyendas. Te aseguro que no sabías que muchos de los jugadores que mencionamos habían jugado en esas universidades. Vemos también lo que tienen que ofrecernos para esta siguiente camada 2025. Y bueno, espero que después de haber visto esto hayas aprendido un poquito quién es quién en las universidades. Recordar, vimos 6 y entre las 6 vimos alrededor de 330 jugadores en la NFL enlistados en algún roster. Eso es pues aproximadamente 6 equipos completos de la NFL. Más vimos al menos 10 jugadores de cada uno de ellos que vienen para integrarse en la nueva campaña. Entonces, definitivamente, fábricas puras de talento, universidades
que son sumamente importantes, todas ellas ganadores de múltiples campeonatos nacionales. Y es que recordar que en el sistema colegial del fútbol americano de los Estados Unidos hay 134 universidades nada más en el escalón más alto de la primera división. Si metemos el segundo nivel de la primera división, estaríamos hablando de 250 universidades. Bueno, estas 6 probablemente las más ganadoras en la historia. Si te gustó el contenido, si te gustó el episodio, házmelo saber, dale suscribir, ayúdame compartiéndole para poder llegar a más gente. El contenido que hago, procuro que sea contenido original, procuro que sea contenido que no estamos viendo en todos lados con las mismas noticias. Le dedico un buen de tiempo, entonces ayúdame a llegar a más gente. Necesitamos disfrutar de este contenido en español en todas las partes que se hable este idioma. Es un deporte sumamente bonito y hay que disfrutarlo también en nuestro idioma. Con tu ayuda puedo llegar a un montón más de gente. Ayúdame con like, ayúdame a darle suscribir, ayúdame a compartir con tus amigos y pues bueno, nos vemos pues. Hasta la próxima.